Buda Idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ullá. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Good Idea, el podcast de Budea. Hoy tenemos con nosotros a Lucas Carné. Lucas Carné es cofundador y CEO de 011H. Antes de montar 011H montó Privalia, una empresa que consiguió escalar y ser vendida, uno de los mayores éxitos de emprendeduría en España. Y después de esto decidió montar 011H, una empresa que tiene muchas similitudes con Budea, por lo cual le agradezco mucho que haya venido a nuestro podcast y lo transparente que ha sido. Es una empresa que busca transformar la construcción a través de varios pilares como son la industrialización, la digitalización y conseguir al mismo tiempo bajar la huella de carbono, manteniendo la rentabilidad para los promotores. Para ello, igual que nosotros, han hecho ese pivot de ser solo constructora a ofrecer diseño y construcción y han conseguido captar la atención y proyectos de grandes constructoras. Nos comentará cómo ha sido toda esta historia y cómo ve el mercado a futuro. Muchas gracias, estoy seguro que disfrutaréis mucho de este podcast. Adelante. Buda Idea, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita los protagonistas y referentes del sector en España. Muy buenos días, como hemos dicho en la intro, tenemos con nosotros a Lucas Carné. Buenos días. Hola Octavio, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir al podcast de Udea. ¿Cómo estás? Bien, la verdad, estoy contento en todos los sentidos, menos por un tema personal, que es que tenemos una segunda residencia en el Delta del Ebro y el domingo sufrimos las consecuencias de la Dana en primera persona, cosa que me hizo mucho reflexionar sobre nuestro sector, sobre el urbanismo, sobre el tipo de viviendas que hay que construir y sobre tener ahora muy en cuenta temas que hasta ahora seguramente desde el diseño no se tenían en cuenta y que sobre todo en la cuenca mediterránea a partir de ahora van a ser críticos, ¿no? Qué importante que es, totalmente. ¿Y ningún daño importante? ¿O? Bueno, se nos inundó la planta baja de la casa, Ostras. también se nos colapsaron los desagües de una cubierta y tuvimos filtraciones de agua porque el nivel del agua subió y sobrepasó, digamos, el de las impermeabilizaciones. Y bueno, por suerte cosas que no se resuelvan con tiempo y dinero y algún dolor de cabeza. Hubo gente mucho más mal parada porque perdieron negocios, tuvieron las casas totalmente inundadas con barro y bueno, gente también que sufrió pánico porque empezó a ver cómo les llegaba el agua a la cintura y bueno, tuvieron ahí que Pues salir. nuestros ánimos a toda la gente de la zona. Cuéntanos un poco, para entrar en materia, quién es Lucas Carné, de forma muy breve, para que la gente se sitúe. Muy bien, pues yo soy de Barcelona, estoy ya en los 50 y pico, casado con una abogado y ex compañera de trabajo de mi aventura anterior, con 2 hijos pequeños porque fui padre tardío y apasionado de la emprendeduría, a lo que me he dedicado pues los últimos 25 años. Y también apasionado del ciclismo. Te diría que es lo segundo o ahora lo tercero, después de la familia y el trabajo, a lo que dedico más tiempo y he dedicado más tiempo. Muy bien. Montaste un proyecto que fue de lo más exitoso de España, que fue Privalia, ¿no? Con un gran crecimiento, grandes rondas de inversión y una muy buena venta. Y después te metes a un sector totalmente distinto. Cuéntanos qué pasó ahí. Bueno, pues es una historia interesante porque yo cuando salí de Privalia, después de llevar toda la vida trabajando mucho y sin descanso, porque antes de Privalia estuve muchos años en una empresa americana de consultoría, trabajaba mucho y bueno, llevaba una vida donde nunca había tenido la oportunidad de hacer un parón. Entonces, con la suerte de la venta de Privalia y las implicaciones para mí personales, patrimoniales y el hecho de tener una familia con hijos pequeños, decidí tomarme un break y no pensar en nada relacionado con mi carrera profesional. Pero yo creo que desde el aburrimiento
uno empieza a descubrir que, bueno, tiene una forma de ser y unas necesidades que son las que probablemente le dan sentido y propósito a su vida. Y enseguida me vi seducido por una idea que la verdad es que había pensado muchas veces, pero nunca había tenido la oportunidad de explorar, que era la solución al problema de la vivienda, sobre todo para la gente joven. Le había dado vueltas siempre con amigos, arquitectos, promotores, etcétera, al por qué no había mucha más oferta de alquiler, más económica, con, digamos, modelos seguramente más digitalizados de interacción con el usuario, con modelos de construcción pues más eficientes, modulares, más repetibles, ¿no? Pero siempre lo había explorado más desde un punto de vista promotor. Entonces, con, digamos, el privilegio y progresivo aburrimiento de la jubilación anticipada, pues empecé a retomar conversaciones de estas y a medida que, digamos, exploraba de forma al principio totalmente desinteresada, empecé a pivotar la atención hacia el mundo de la construcción. Porque ya vi que, bueno, conceptos como el flex living, cadenas de flex living, segmentadas, ¿no? Pues para seniors, para estudiantes, co-livings profesionales, eran modelos que ya empezaban a emerger y veías algunos ejemplos bonitos, ¿no? Sobre todo en otros países, ¿no? Reino Unido, Estados Unidos, Centro Europa o países nórdicos. Ujú. Pero durante esta exploración sí que empecé a descubrir que realmente había un problema serio con el modelo productivo constructor y que había potencialmente una oportunidad de solucionar ese problema de la mano de la industrialización, de la mano de nuevos materiales y de la mano de la digitalización. ¿Vale? O sea, Entonces, los eso, retos principales eran el tema de falta de vivienda, has mencionado, falta de vivienda, asequibilidad y muy asequibilidad, causado por el modelo productivo, ¿no? exacto. Al final, un modelo productivo con unas supply chain muy fragmentada en silos, con una capacidad productiva básicamente basada en mano de obra cada vez más escasa y menos cualificada. Y lo que descubrí, que no tenía ni idea, era que las externalidades del modelo en cuanto a impacto en la huella de carbono, consumo de agua, de materiales no renovables, de generación de residuos, era salvaje, ¿no? Y eso coincidió también con una creciente motivación mía por el cambio climático Ujú. y por cómo contribuir a mí, ¿no? A eso desde un ámbito al principio puramente personal, ¿no? Que es, oye, puedo electrificar mi casa, puedo electrificar mis vehículos, podemos tener un consumo más minimalista de lo que no es necesario, podemos comprar productos de alimentación, digamos, más sostenibles, podemos intentar tirar menos comida y mientras exploraba el tema este de la vivienda, pues descubrí estas externalidades tremendas y como yo ya estaba con un grado de preocupación y conciencia y también un cambio de estilo de vida hacia, digamos, hábitos mucho más sostenibles, pues eso también fue un extra de propósito y de Ujú. motivación para meterme más a fondo a explorar el tema. Y la verdad es que fue como un flechazo, ¿no? Hubo diferentes elementos que contribuyeron a ese flechazo eh, de la mano de esa exploración y de esos contactos con amigos que estaban en el sector, que fueron pues temas que seguramente también vosotros conocéis. Uno,
la irrupción de Caterra en Estados Unidos, que fue como esa ilusión de que podía existir un modelo realmente escalable y de que había alguien con un plan súper ambicioso que además había sido capaz de levantar dinero para llevarlo a cabo. Bueno, también me acuerdo que dijo en un informe de McKinsey pues hace sus informes periódicos Sí, sobre modular construction, han sido muy conocidos. pero hubo uno que era más extenso de lo habitual, de hace El de 6 la años o nueva 7. normalidad. Puede ser que fuera ese, que la verdad es que me encantó. Ahí mencionaba Caterra y mencionaba otras compañías internacionales, incluso una española, Barcelona Housing System, a los que fui a ver. Conseguí tener una videoconferencia de media hora con el founder de Caterra y bueno, la verdad es que también como tengo acceso a todo lo que es el espacio digital, conseguí algunos informes sobre software y tecnologías emergentes Ujú. destinados al diseño y construcción. Y aparte, bueno, tengo un gran amigo del colegio, Tony Escudé, que llevaba 30 años picando piedra ahí alrededor de la edificación sostenible y sobre todo de la madera. Y Tony pues me ayudó un montón, ¿no? A entender de qué iba esto, a entender mejor las implicaciones medioambientales de la construcción, a entender posibles soluciones. Y bueno, con todo esto empecé a ir a foros, ¿no? Del Colegio de Arquitectos, del Co- Colegio de Ingenieros Agrónomos de Madrid, a escuchar podcast Muy y la bien. verdad es que en 3 meses casi la decisión se tomó sola. Y Hiciste un máster y una decisión en 3 meses, ¿no? sí, de hecho, bueno, yo no tenía intención en el corto plazo de trabajar porque estaba muy contento con la posibilidad de, oye, dedicarme más a mi Ya. familia, acompañar más a mi mujer en el crecimiento y la educación de mis hijos pequeños y estar más implicado. Pero bueno, sí que es cierto que empezaba a haber síntomas que me preocupaban, ¿no? Un día me pasé 4 horas en internet buscando una bolsita para llevar recambios de la bicicleta atrás y a veces días como esos me hacían reflexionar sobre, oye, Ya. ¿realmente esto tiene Muy bien. sentido? Entonces, con el problema y el reto ya identificado, empezaste a idear la solución, ¿no? ¿Cuáles son los pilares en los que se fundamenta 011H? Pues se ¿No? Hemos hablado fundamenta de industrialización, de digitalización. se, ¿Cuáles son esos pilares se fundamenta en importantes? 4 pilares. Ujú, El primero es pasar de un modelo productivo artesano a un modelo productivo industrializado. ujú, Ese es uno. El segundo es, y no con cualquier material o con cualquier criterio de diseño, tiene que ser con materiales lo más bajos en carbono, lo más circulares y con criterios de diseño que promuevan o faciliten la reutilización de esos materiales a futuro. Ese es el segundo. El tercero, que yo creo que es muy clave y muy diferencial por las implicaciones que tiene, es juntar diseño y construcción. Es decir, cómo realmente ujú. diseñamos para optimizar el proceso de construcción y para optimizarlo con esas soluciones industrializadas de esos materiales. Y el cuarto, que yo diría es el que es más distintivo de 011H respecto al sector, es cómo la digitalización nos puede ayudar a hacer eso posible. O sea, cómo podemos, vía la digitalización, crear un proceso de diseño y construcción donde desde el diseño optimices el proceso a base de la integración de soluciones industrializadas y sostenibles. Entonces, esos 4 pilares y esa Vale. definición sería lo que es 011H. Esa digitalización que, como dices, marca mucho, ¿no? El ADN de 011H. Sí.
¿La idea es digitalizo para ser más eficiente, mejorar mis unit economics, poder escalar? ¿O es digitalizo para vender un software? ¿Qué es lo que tienes en mente a medio o largo plazo? Vale, buena pregunta. Porque hay una visión que evoluciona de Claro, siempre. 0-11H, donde ahora estamos en el capítulo 1 de 4. El capítulo 1 de 4 es que esa neoconstructora, como me gusta definir a 0-11H o como es vuestro caso, realmente tenga un superpoder gracias a la Ajá. digitalización y seamos capaces de hacer realidad nuestra propuesta de valor con ese modelo, que es construir más rápido, con capacidad productiva escalable y fiable, eh, con un impacto medioambiental mínimo y además sin green premium, sin sobrecoste Mm. y eventualmente más barato que la construcción actual, ¿no? Entonces, la digitalización es la que tiene que dar el superpoder a 011H para conseguir hacer eso una realidad como NeoBuilder. Ujú. Dicho esto, nosotros con la experiencia de Privalia, de las metodologías ágiles y también de la importancia del foco, pues nos planteamos, a diferencia de Caterra, yo creo que una de las causas de su fracaso pues a falta de foco, oye, Mm. vamos a coger un mercado, un segmento, una tipología de producto, un cliente, vamos a hacer algo súper enfocado a eso. Vamos a iterarlo hasta que consigamos ahí realmente tener una propuesta de valor diferencial y superior al Hecho. modelo convencional. Y a partir de ahí ya iremos entrando en nuevos segmentos. Y a partir de ahí, si conseguimos tener éxito, ya nos plantearemos si el modelo se puede expandir geográficamente y podemos entrar en otras geografías. Pero mientras Eso hacemos... es el capítulo 2? Porque has hablado de 4 capítulos, ¿no? Has Sí, dicho que estamos en el 1. el capítulo 1 es cómo superar al modelo convencional en construcción residencial plurifamiliar en España, sobre todo con foco en el segmento de asequible y con cliente promotor grande, Vale. de capital institucional que necesite realmente una capacidad productiva a escala y fiable, ¿vale? Mm. Ese es el capítulo 1. El capítulo 2 es, una vez triunfamos aquí, ¿cómo podemos replicar esto en otros segmentos del mercado? ¿Cómo podemos replicar esto en oficinas? ¿Cómo podemos Mm. replicar esto en edificios comerciales? En flex living, hoteles, etcétera. Una vez conseguimos esto, podemos ir a otras geografías y construir también en esas otras geografías un 011H. Es, digamos, escalable a nivel geográfico, a Ujú. diferencia de los modelos actuales. Habituales. Y el último, que es el gran sueño, es, oye, mientras vamos dando todos esos pasos, ese superpoder que hemos construido para poder ser un neobuilder escalable, podemos abrirlo para que cualquiera, en cualquier lugar, pueda tener el mismo superpoder que nosotros y podamos ser los catalizadores o habilitadores de que el modelo cambie de lo que es hoy la construcción a lo que 011H quiere ser y que todo el mundo pueda diseñar y construir como 011H. Ese es el cuarto Ya. episodio, es el gran sueño, yo lo comparo con la transición que hizo Amazon, ¿no? De empezar como un Ajá. retailer Mm. comprando y vendiendo libros online en Estados Unidos, a luego, oye, ya no compro y vendo libros, compro y vendo camisetas, cualquier producto de consumo
y luego lo empiezo a hacer fuera de Estados Unidos y al final abro mi plataforma a cualquier vendedor y consigo que millones de vendedores puedan vender online en todo el mundo, ¿no? Para mí es el mismo recorrido, pero en vez de con bienes de consumo o con un modelo B2C, pues con la construcción el que 011H persigue, ¿no? Pero, como hemos dicho, oye, paso a paso, porque no hay un segundo paso sin un primero exitoso. Totalmente. Es un sector muy difícil, es un sector lento y tenemos que hacer el camino. Con esta visión, ¿no?, tan ambiciosa, entiendo que es lo que ha permitido también ir captando bastante inversión. De hecho, hace nada acabáis de publicar, lo he visto en LinkedIn, que habéis cerrado una ronda de inversión de 20 millones de euros. Enhorabuena. ¿Cómo ha sido este proceso y a dónde apuntáis? Bueno, ha sido un proceso muy difícil, la verdad, y muy trabajoso. Ha sido la ronda de financiación, te diría, más larga que yo he vivido y he hecho muchas. Y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado porque durante el proceso pues hemos tenido también que cambiar cosas que yo creo que han sido al final beneficiosas para la compañía. Nosotros hemos levantado en total unos 50 millones de euros desde que existimos, de hecho 55 para ser exactos. Antes de esta ronda levantamos una primera ronda seed de 10 millones y luego una serie A de 25. En un momento post-COVID, donde no te diré que el dinero era gratis, pero el dinero corría como el agua estos días ahí en el delta del Ebro, y donde, bueno, cualquier sueño era financiable. Yeah. Bueno, Esto cualquier cambia sueño, radicalmente. además de un superemprendedor exitoso. Sí, la verdad es que eso ayudó mucho, ¿no? Ayudó mucho porque la ronda sí la levantamos con un PowerPoint, básicamente. Ya. Entonces, no es nada evidente hacer una ronda seed de 10 millones con un PowerPoint y con un No. modelo como el que traíamos. Pero bueno, la verdad es que la ronda seed y la serie A, pues fueron 2 rondas que hubo que trabajarlas, pero se cerraron en plazos relativamente cortos, en condiciones muy buenas para la compañía y atrajimos calidad de inversores institucional, principalmente del mundo del Venture Capital y obviamente movidos por ese sueño, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que a mediados del 2022 el mundo cambia. De repente se cierran los mercados de capital públicos y privados y excepto en ese momento todo lo que era impact investment y poco después ya lo que es inteligencia artificial, pues para el resto de negocios el dinero se vuelve dificilísimo de conseguir. Básicamente no hay salidas a bolsa, no hay poco M&A, los fondos no dan distribuciones a los inversores no quieren seguir poniendo más dinero en fondos no líquidos, además, bueno, pues tienen que rebalancear sus portfolios y se crea una crisis de liquidez tremenda. Las compañías que han levantado dinero antes pues cambian su hoja de ruta de crecer a cualquier precio a tenemos que ser autónomos con el cash que tenemos. Había la frase en ese momento de pasar de unicornio a camello, ¿no? Exacto. Y esa es la nueva realidad. Entonces, nosotros veníamos, digamos, con un plan y un camino en base a las tesis del 2020 al 2022 y tenemos que cambiar el paso. ¿Por qué? Porque los inversores o invierten en ahí. Ya te diría
que a partir del 23-24 Climate pasa, digamos, a segundo plano en todos los aspectos, ¿no? Y empieza a emerger la IA como Exacto, empieza a emerger la IA, ¿no? sitio donde Entonces, va toda la todo lo inversión, que ¿no? no es IA o algún modelo de esas con métricas pornográficamente Sí, pero ahí atractivas, ya están por métricas. eh, Sí, sí. pues levantar dinero es difícil. Entonces, claro, levantar dinero con un modelo como el de Xenon CH, que es que hacemos diseño y construcción, tenemos riesgo de contratista general, tenemos la complejidad operativa de un contratista general, se convierte en algo realmente heroico, ¿no? Y eso coincide además con un momento de compañía que no es el mejor. Mm. Nosotros veníamos haciendo un edificio por año desde el 21. El 24, que es cuando salimos al mercado, teníamos previsto empezar 3. Empezábamos a escalar el negocio, había habido buen product market fit y buena, digamos, atracción y conversión comercial, pero esos proyectos, principalmente por retrasos en las licencias de obra, se retrasan. Uno 1 año y medio, otro 6 meses, otro 4 meses, y eso nos deja un 24 desolador a nivel financiero, ¿no? Y una situación difícil también a nivel equipo, porque tener un equipo pues sin trabajar, no tener ingresos, pues genera una situación complicada. Y Mm. salir al mercado con un mercado en esa situación, con un modelo como el nuestro, y digamos, con esa carta de presentación en el 2004, pues obviamente es todo menos óptimo. Entonces, bueno, a partir de ahí hacemos un replanteamiento. Oye, el mercado del capital ha cambiado, nos tenemos que ajustar. Ajustamos nuestro business plan, sobre todo para optimizar la preservación de caja. Ganamos 1 año y medio de cash runway, de, digamos, caja disponible respecto al plan que teníamos originalmente, porque necesitamos más tiempo. Y, digamos, nuestro business plan, aparte en el corto plazo de ahorrar caja, pues es un business plan mucho más enfocado en llegar al break-even de caja y de EBITDA lo antes posible. Nos volvemos mucho más exigente con las unit economics, las condiciones o la rentabilidad de los proyectos que queremos hacer. Y además también tenemos una situación interesante, o sea, de todo problema pues surge una oportunidad, que es que todo ese tiempo de los equipos que no tenemos para estar en la ejecución de los proyectos, los tenemos realmente para pensar en cómo mejorar nuestro producto. Entonces, nuestros equipos técnicos, nuestros equipos de procurement, de operaciones, nuestros equipos de diseño se centran en hacer una exploración de toda la supply chain de soluciones prefabricadas, Ajá. en entenderlas, en trabajar en cómo optimizar las diferentes tipologías de edificio para cada segmento de mercado con todas las diferentes soluciones constructivas que hay en el mercado. Empezamos a explorar pues todas las opciones de materiales y conseguimos realmente mejorar mucho nuestro producto, sobre todo en capacidad productiva de la supply chain, optimizada para diferentes zonas de España, en base a lo disponible y sobre todo en bajar, en optimizar el coste del producto. Porque sabes tú bien que construir con materiales mejores y construir con soluciones más Mm. industrializadas hasta el día de hoy no es más económico que la construcción convencional. Es mucho más fiable, te da más calidad, eh, te da, digamos, más velocidad, te permite un producto mucho más sostenible
pero el coste de construcción metro cuadrado no es menor. Y ese es un parámetro que para la industria es, hasta el día de hoy, fundamental. Mm. Está claro, tío. Vamos ahí, ¿no? Porque vosotros habéis conseguido cerrar proyectos y estáis construyendo para algunas de las grandes promotoras de España. Sí. ¿No? Si quieres menciona algunos y sobre eso voy a preguntarte, ¿no? Bueno, pues mira, Aedas y Culmia son quizás en lo que es promoción residencial, ¿no? Las más conocidas. Muy bien. Y decías, nuestro modelo, el industrializado, el sostenible y tal, Sí. más barato no es. Entonces, ¿qué es lo que les ha convencido? ¿Que habéis tenido que asumir vosotros parte del coste? ¿Que habéis puesto el tema de la sostenibilidad por delante de todo? ¿El tema de que les preocupa ya mucho la mano de obra y dicen tengo que ir a industrializado sí o sí? ¿Qué es lo que más les ha convencido de hacer proyectos con vosotros? Pues, bueno, primero, prerequisito por delante es no les podía salir más caro. Entonces nosotros nos hemos tenido que ajustar y hemos invertido. Pero bueno, es algo que ya estaba dentro de nuestro plan, ¿no? Nosotros vamos a levantar dinero justamente para tener la posibilidad de invertir. No solo tener ahora, equipos digitales haciendo claro, tecnología que no vamos a vender, sino también para poder pasar toda esa curva de aprendizaje para conseguir un producto, y a base de hacer y iterar, eso lo teníamos ya descontado. Teníamos descontado que nadie nos iba a pagar más. Es más, que nos pagaran lo mismo que a una constructora ya establecida, ya iba a ser un reto, y que lo que íbamos a hacer era más caro, porque íbamos a maximizar la industrialización, porque esa es la apuesta de futuro que soluciona el gran problema del sector, que es la capacidad productiva, y lo íbamos a hacer ya con una visión realmente de tener un producto, digamos, más sostenible, y además con una voluntad de no podemos fallar. O sea, una constructora nueva, con gente que viene de fuera, con un modelo que lo cambia todo, no puede fallar. Entonces tenemos que invertir lo que sea necesario para no fallar. Y además, donde la escalabilidad comercial viene sobre todo de la repetición de grandes clientes, ¿no? 100%. Entonces para nosotros era digamos, un axioma no fallar. Y te diría que con estas condiciones, que es no fallar y ser tan baratos como el que más, se nos da una oportunidad, porque estas grandes promotoras saben que el modelo productivo está agotado, que si quieren seguir existiendo y cumpliendo sus planes, necesitan modelos distintos. La industrialización no es por gusto, sino que va a ser por obligación. Y quieren explorar, digamos, partners y soluciones para ver cuáles pueden ser para ellos escalables. Yo creo que Vale. hace años que van haciendo pruebas pequeñas que hasta ahora no habían encontrado los argumentos para apostar por ellas, pensando en que a lo mejor no eran escalables o que a lo mejor tenía ciertas singularidades que los hacía al final difíciles para ellos, ¿no? Para trabajar con sus equipos, su supply chain, etcétera. Y hasta ahora no habían encontrado soluciones que pensaran, wow, por esta sí que, aparte de hacer una prueba, puedo seguir apostando, ¿no? Pero sus motivos era eso, era necesito probar y encontrar soluciones que me permitan seguir operando más allá de los próximos pocos años, porque si no, no voy a tener alternativas. Y luego hay un segundo motivo también que yo creo que ha sido subirse al carro de la transformación del sector y de esa apuesta por hacer un sector más sostenible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Fioresta, pues Aedas, o sea, yo creo que fue valiente y marcó
camino apostando por hacer un edificio totalmente industrializado con madera y con una empresa como 011H. Eso, aparte de probarnos y de ver que probablemente existe una solución a su principal problema, también les ha dado, yo creo, un posicionamiento y han hecho un ejercicio de comunicación y de Bueno, PR esto ha sido corporativo increíble. Yo me enorme, acuerdo ¿no? al principio, que lo seguí mucho, claro. Al principio no decían por ningún lado que era de madera. O sea, yo creo Sí, que les sí, daba sí, miedo, pero a sí, medida que vieron que tanto los clientes como el mercado le había interesado, vamos, sí, lo sacaron por todos lados mil sí, millones de veces. sí, sí. Yo creo que Fioresta, aparte de que ganó 2 o 3 premios, ha sido el edificio residencial en España más comunicado de la Mm, historia. Bueno, Aedas hizo un totalmente. documental de 20 minutos que lo presentó en Sí. Reville. Si En LinkedIn tú... cada 2 por 3, incluso en sus Exacto. cuentas anuales lo destacaron. Sí, Sí, sí. incluso internamente, ¿no? Ya. Llevaron a sus equipos regionales a ver el edificio, ¿no? Para mostrarles Sí. esto es el futuro de nuestro Claro. sector y nosotros estamos dando un paso ya, Ya. somos pioneros a que es el futuro, ¿no? Yo creo que eso también tuvo peso. Totalmente. En nuestro Eh, caso, yo lo que vi es que al principio quien confiaba o quería un sistema más industrializado con estructura de madera era gente que quería un edificio emblemático o auténticos believers de la sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, Correcto. el edificio de Prim es un edificio muy emblemático y el edificio que hemos hecho para Distrito Natural en Madrid es un edificio de alguien que o lo Mm, hace de forma sostenible o no lo hace. O sí. sea, es un creyente. Distrito Y como Natural, vosotros, claro, es ¿no? un Hemos misionero. ido iterando el modelo hasta llegar a conseguir rentabilidades para promotor, Sí, igual que en un edificio tradicional, y sí. ahora muchos promotores dicen, ah, bueno, vale, ahora te escucho, ¿no? En vuestro caso, ¿también habéis hecho este camino y ya podéis lograr esta equiparación? ¿O este pivot o cambio que habéis hecho de buscar más la rentabilidad en cada proyecto, ahora con la ronda volvéis a apostar por los proyectos o ya habéis hecho ese desarrollo para poder conseguir hacer ya proyectos en rentabilidad a partir de ahora? Sí, lo hemos hecho. Yo en el reveal anterior me acuerdo que fuimos con 2 grandes temas, ¿no? Y el primero y el mayor es, eh, hemos conseguido que aunque las partes individualmente no den, la suma de las partes dé. Claro. Hemos conseguido con un modelo design and build, con un modelo ayudado a nivel de productividad de los equipos, tanto de diseños como de operaciones, como de obra, eh, más, con más productividad y gracias a una integración óptima de Mm, soluciones que la suma de las partes de que esa creencia o realidad de que la industrialización es la solución pero a día de hoy es más cara, mm. pues ya no lo sea. 100%, porque al final Y yo sí, creo que esa sensación en muchos casos era porque gente hacía un ujú, proyecto tradicional y decía, va, como me han dicho que lo pruebo, me da un baño industrializado. sí, Pero ni lo pensaba bien desde el diseño, ni mm, después tampoco en la cuenta de resultados de la comparativa metían, por ejemplo, todos los repasos y todo lo que hay que hacer en un baño tradicional, ¿no? sí, 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 sí. De hecho, bueno, nosotros cuando empezamos nos costaba encontrar baños industrializados por menos de 6.000 euros. Yo me acuerdo, los primeros con los que hablamos en España fueron Hidrodiseño y como aparte vendían el 80% de su producción fuera de España y sobre todo en Alemania, no nos daban propuestas de menos de 8.000 euros, ¿no? En aquel momento, eh, para ese tipo de baño, en Barcelona, en convencional, pues lo hacías por 4.500 euros. Ujú. Entonces, ahora dices, bueno, pues es que es más caro el baño. Y Mm, además, claro, si tú no has, como dices, diseñado todo pensando en cómo ese baño se integra de forma óptima luego en el proceso de construcción, pues seguramente va a dar más problemas al final casi que beneficios, ¿no? Porque hay una colisión entre la forma de hacer de la construcción convencional, que es que se puede improvisar y se puede resolver in situ,
¿Y se hace? Y se hace, que cuesta dinero, porque es retrabajo, es waste, ¿no? Pero se hace, pero cuando vienes con soluciones industrializadas, pues eso no te lo puedes permitir, porque la ventaja de un proceso, digamos, más rápido y más sencillo y por lo tanto que te va a ahorrar en esos retrabajos y que te va a ahorrar costes indirectos, pues pasa lo contrario, ¿no? Entonces dices, oye, estoy pagando más por el baño y al final, como sufro la colisión de esas dos culturas, de esas formas de hacer y no está resuelto el proceso y el encaje desde el diseño, acaba costándome todavía más resolviendo los problemas que generan esas dos En formas obra, distintas de sí, hacer. sí. Y bueno, pues esa era la realidad. Claro, nosotros, por eso la importancia del design and build, ¿no? Diseñando ya con diseñadores expertos en eso y pensando que tenemos que diseñar para optimizar la logistical side, el montaje, las conexiones, las uniones, etcétera, pues hemos hecho que eso cuadre, porque realmente, aunque el coste unitario del baño siga siendo algo mayor, se ha reducido un 30-35% respecto a sus precios 5 años después. También había 3 fabricantes y ahora hay probablemente Ha cerca de 20. explotado. Sí, sí. Pero la realidad es que nosotros conseguimos un proceso eficiente, sin retrabajos y sin problemas desde el diseño, y además hemos aprendido mucho, ¿no? Hemos aprendido un montón pues con las tolerancias de las Mm, uniones y cómo tú diseñas ya optimizando, pero luego llega la obra y el operario tiene dificultades que descubre in situ mm, y ahí aprendes más. Entonces, también totalmente. la clave de nuestro modelo es, como empresa Design and Build y como empresa que tiene un soporte digital importante, cómo esos aprendizajes vuelven a entrar en el diseño del siguiente proyecto. Mm. Te quería preguntar por cómo ves la evolución de los que son nuestros clientes, ¿no? De los promotores, porque está comenzando a cambiar y creo que va a cambiar bastante, ¿no? Y me gustaría poner como varias pinceladas. Hay un proceso de potencialmente de concentración en el sector. Ujú. Sí. Después hay un proceso de pasar del modelo tradicional a contratar a neoconstructoras, como lo llamas tú, productoras de edificios, como lo llamo yo, ¿no? Que al final tienen que contratar Design and Build, tienen que aceptar que su libro blanco a lo mejor se tiene que adaptar o que tienen que aceptar formas de construir distintas, ¿no? Y hay también un cambio de chip, una transformación. Y después de ser un sector básicamente de Build to Sell a un sector donde el Build to Rent y el modelos Flex están creciendo mucho, ¿no? ¿Cómo ves este sector promotor? Es que yo creo que lo has descrito tú ya, o sea, es así. Lo que has dicho, esos cambios Mm. están pasando tal cual. Y Pues entremos yo, en vuestra realidad, si y- quieres. En... yo te decía que era Ah, un vale, modelo sí. lento, Sí. pero la realidad que estoy viendo es que aunque las cosas en los proyectos siguen tardando en pasar y la cuota nuestra es insignificante todavía, Ujú. pero sí es cierto que el pensamiento y la música del sector Sí, ha cambiado 100%. radicalmente. Y yo Ah, creo que hace 5 años era como, vale, sí, sí hablan de estos conceptos, pero es casi folclore, te diría. mm, Ahora son una realidad. Y ahora yo creo que el reto es quién es capaz de llevarlos a cabo, ¿no? mm, Con continuidad y de forma sostenible. totalmente. Entonces, vamos a entrar en casos concretos vuestros, ¿no? Por ejemplo, las promotoras que estaban súper acostumbradas a yo ficho mi equipo Sí, de diseño, mis arquitectos, además que son habituales, ya saben cómo sí, me gusta trabajar, tengo mi libro sí, blanco y tal. sí. ¿Qué dicen cuando tú le dices, no, vamos con un design and build? Obviamente me adaptaré en cositas a tu libro blanco, pero hay cosas que mejor que no me adapte porque lo haremos más eficiente. ¿Cómo Mm. reaccionan? Pues te diría que inicialmente son tozudas y tienes que hacer tú concesiones
a lo que es tu creencia y Vale. sabes que esas concesiones a ti te van a costar dinero y que esas concesiones van a generar fricciones y problemas después. Y nuestro enfoque ahí ha sido, pues mira, vamos a pasar por eso y vamos, eso sí, a tener con nuestro cliente una transparencia tremenda, vamos a ser muy proactivos en, digamos, educar y evangelizar con lo que ha pasado y con las implicaciones de lo que ha pasado y por qué, si no nos movemos un paso más allá, este no es un modelo win-win y escalable para Ujú, nadie, claro. ¿vale? Y por desgracia, pues es un camino que nosotros estamos recorriendo de esta forma. Y vuelvo, ¿no?, a por Mm, qué 011H pues ya nace con una vocación de levantar capital. Porque necesitamos ganarnos la confianza de esa industria. Y la única forma de ganarnos esa confianza y que nos den una oportunidad es trabajando con ellos y demostrando que ese cambio de mentalidad es beneficioso y que la única forma de que 011H exista es y de que alguien pueda solucionar el problema de capacidad productiva, de calidad que ya tienen y que va a ser dramático para ellos en breve, pues es que modelos como el nuestro, mm. en base a esos cambios de mentalidad, ¿no? Bueno, pues tendrás que dejar de hacer las cosas como siempre, pues se vaya demostrando con experiencias reales que tiene que ser así y que no hacerlo tiene un coste importante, ¿no? O sea, no bloquearte porque entonces a lo mejor no sale, decir, mira, esto es inversión, que lo sepas, Sí, creo que no funcionará, cuando no funcione te lo enseñaré y en el próximo proyecto exacto, intentemos ya hacerlo con sentido y hacerlo bien. exacto. Entonces, ese próximo proyecto pasará desde la base de la confianza. Claro, muy Y bien. nosotros hemos sido muy abiertos a la hora de generar esa confianza. Desde abrirles nuestros números, ¿no? Y decirles, tú no puedes pensar en que tienes un partner que te soluciona tu problema principal, que tiene unas implicaciones en su cuenta de resultados de esta magnitud, por seguir haciendo ciertas cosas de esta forma, ¿no? Claro, muy bien. Y bueno, pues eso está funcionando, está Perfecto. funcionando. Pues para ir acabando, ¿cómo ves el panorama internacional? ¿Hay algún referente que te guste? ¿Cómo están haciendo las cosas? Sí, nosotros seguimos mucho a dos constructoras que son Goldeck en Alemania y Skanska en los países nórdicos. Em, Son dos constructoras que son punta de lanza en soluciones industrializadas. En el caso de Skanska, algo más que Golbeck, también en introducir nuevos materiales. Los dos yo te diría en poner la sostenibilidad cada vez más en el centro. Lo que pasa que, bueno, Golbeck lo hace desde una supply chain integrada, con una tradición histórica centrada en el acero Mm. y en el cemento, en el hormigón, pero realmente Golbeck, por poner un ejemplo, pues en trabajar con Holcim, por ejemplo, otras cementeras, en cómo reducir la huella de carbono del cemento, en cómo crear, digamos, hormigón con mejores prestaciones, introduciendo reciclados, combinando con otros materiales. Está haciendo un trabajo fantástico. También en trabajar con aceros cada vez más reciclados. Pero tanto una como la otra, Golbeck será una empresa que factura unos 7, 8 billion y Skanska estará en los 15 billion. Son empresas que han demostrado que pueden hacer una constructora escalable y que pueden llevar al extremo pues los conceptos de industrialización
que es la gran solución a la capacidad productiva del sector y que han conseguido en sus mercados que ese mindset de sus clientes cambie, ¿no? Y que los clientes entiendan que la forma de hacer pues un edificio residencial o de oficinas con un coste competitivo, con un alto nivel de calidad, con unas prestaciones a nivel de sostenibilidad, de confort ambiental, etcétera, rápido, que no tengan postventa, que tengan luego un mantenimiento más eficiente, pues es realmente con esa nueva forma de hacer, ¿no? En la que estamos. Entonces, para mí son dos grandes referentes. Aparte, son dos empresas también que se han volcado a digitalizarse. No son nativas digitales como nosotros, pero que están haciendo grandes inversiones porque, igual que ha pasado en cualquier sector, son muy conscientes de que una forma de mejorar la productividad de sus equipos y de hacerlos más escalables viene por digitalizar su negocio, ¿no? Entonces son para mí dos grandes referentes. Luego yo sigo pues todo lo que puedo a nivel también de software, de AI. Está el mercado mundial inundado de compañías. De hecho, hay dos podcasts que escucho asiduamente que me ayudan también a entender qué está pasando. Uno es Practical Nerds de Fundamental, que es uno de nuestros inversores. Es un inversor especialista en Construction Tech. Y el otro es el de Bricks and Bytes. La verdad es que los dos me ayudan mucho, ¿no? A estar al día de lo que está pasando. Y bueno, pues obviamente seguir a compañías como Procore, seguir a compañías como Autodesk, saber realmente cómo ven el futuro de la digitalización y qué partes del negocio son aquellas donde la digitalización va a tener un impacto más grande, pues también me ayudan mucho. Y luego, bueno, pues un montón de startups que tocan temas específicos de la cadena de valor, pero que también te dan buenas ideas. Muy bien, pues para acabar, porque nos hemos quedado ya sin tiempo, me gustaría si puedes decir alguna frase o concepto que te gustaría que la gente se quedara de este podcast. ¿Alguna idea que te guste transmitir? Pues que la industrialización de la construcción ya es posible y es posible, eso sí, cambiando ciertos paradigmas que son los que nos van a llevar a hacer esto escalable de verdad, ¿no? Y a que al final la construcción industrializada, los nuevos materiales no tengan que venir porque no hay más remedio, sino que realmente tengan una incorporación pues más gradual y que lo hagamos más fácil, ¿no? Pero ya es posible. Genial. Oye, pues muchísimas gracias por haber venido al podcast. La verdad es que lo he disfrutado un montón porque he ido viendo un montón de paralelismos, ¿no? Entre Seguro. tanto previo a la fase de estos nuevos proyectos de construcción, ¿no? En los marketplaces anteriores, después en este proyecto, las similitudes, ¿no? De enfoque, que al final yo creo que los dos, pues pensando las cosas de cero, pues tienes esa libertad de pensar cómo enfocarlo. Y la verdad es que incluso en tema de valores, ¿no? Porque en el propio podcast uno de nuestros valores es la transparencia y tú afloras transparencia, ¿no? Se te nota la confianza de venir aquí, de hablar de forma cómoda. La verdad es que muchas gracias. Pues Octavio, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Al final perseguimos, yo creo que el mismo propósito y a ver si tenemos suerte y éxito los dos. Igualmente. Mucha Muy bien. suerte. Que vaya muy bien. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda Idea, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.